Contentos de estar un día más en la casa del Señor, amén. Vamos al libro de Hebreos. Habíamos dicho que yo cuando estaba preparando y ajustándolo del sermón para esta semana, recordé que, a mí se me olvida todo siempre, ¿verdad? Rápidamente. Pero recordé que habíamos dicho que íbamos a cambiar el énfasis de la serie, de quiénes somos y qué creemos, de apologético a devocional, ¿verdad? Entonces, tuve que cambiar y dejé aquello acá y hacer otra cosa, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo... no dije el capítulo, ¿verdad? ¿Vieron? Hebreos capítulo 12 o 13. No, 12 no, es 10. Hebreos capítulo 10. Y déjelo allí y présteme atención. Vamos a orar antes de continuar. Padre bueno, Señor, te damos gracias porque tú nos redarguyes, tú nos exhortas, tú nos ayudas en medio de las necesidades. Podemos derramar nuestra alma y nuestro corazón confiados en ti, en que el consuelo que tú nos das es suficiente para seguir adelante, mi Dios. Ahora te queremos suplicar que tú sigas derramando de tu gracia, de tu misericordia, habla nuestras vidas, permite que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar en los próximos minutos en los que vamos a hablar, Señor. Guíanos. No permitas que la torpeza de mis palabras, de mi mente, de mis razonamientos sea un estorbo para que tu palabra predicada pueda fluir y llegar a cada uno de nosotros en esta mañana. Te lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. Yo quería comenzar con esta pequeña parábola, anécdota, que yo sé que algunos ya la han escuchado, así que me excusan los que, ¿verdad?, la vayan a recordar en el camino, ¿verdad? No es que aquí no estamos como en una película donde tenemos al lado a alguien que nos está contando, así que présteme atención y después vamos al libro de Hebreos. Pero cierto pastor le escribió en algún momento a un fabricante de aspirinas, de pastillas, preocupado por alguna situación muy particular que él veía en el efecto de los medicamentos. Y él le escribe una carta y le dice lo siguiente. Le dice: usted fabrica pastillas de aspirina que alivian el dolor, el resfriado y las fiebres. La mezcla utilizada en sus pastillas hace posible que la gente se levante de sus camas, que luchen contra los dolores de cabeza, los nervios, los espasmos musculares. Sin embargo, he notado que estas pastillas hacen maravillosamente su efecto los días lunes, los días martes, los días miércoles, los días jueves, los días viernes y especialmente los sábados. Pero las personas que las toman los domingos parecen no tener el mismo alivio. Ellas dicen que no pueden deshacerse de sus dolores y afecciones y que por lo tanto no pueden asistir a la escuela dominical ni a la iglesia. Y él le pregunta al fabricante y le dice: ¿sería posible añadir un ingrediente adicional para que sus pastillas sean eficaces los domingos y los miembros de mi iglesia puedan asistir? Y abajo él firma, ¿verdad?, con optimismo, un pastor preocupado. Yo creo que si hay un pasaje que claramente habla de esta preocupación, que no es nueva, ¿verdad?, en pleno siglo XXI, por los miembros y los pastores que dirigen las iglesias en el mundo, es el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 24, que vamos a estar nosotros leyendo y considerando en la mañana de hoy. Dice el texto en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Esa preocupación, como la acabamos de leer, no es algo nuevo. El autor de la carta a los Hebreos, el autor de esta epístola, trató este tema de la ausencia a las reuniones de la iglesia hace ya, 20 siglos atrás aproximadamente. El peligro de deslizarnos por acantilados donde somos tentados a no cumplir con el deber al cual estamos llamados como hijos de Dios, es una tentación por la cual han atravesado por diversas épocas muchos cristianos. Pero es responsabilidad, así como lo han hecho los autores del pasado y los pastores del pasado, es responsabilidad también de los pastores del presente recordar estas verdades
a la congregación. Definitivamente nuestra perspectiva sobre la vida de la iglesia y sobre las responsabilidades que los miembros tienen sobre la congregación deben ser continuamente revisadas. Y debe ser importante para nosotros evaluar estas cosas y evaluar nuestra propia vida a la luz de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Yo creo que si hay alguien que piensa que ausentarse algunas veces de los cultos de adoración o regularmente ausentarse sin ninguna causa justificada, porque son solamente algunos, no son todos, yo creo que a la luz de este texto podemos partir ya de la premisa de que tal persona estaría equivocada en su razonamiento. La forma en que pensemos va a afectar entonces la forma en la cual nosotros transitemos esta vida. Y dejar de asistir a la iglesia no tomando en cuenta algo que Dios sí toma en cuenta y que para Dios es importante, es un profundo problema para el alma del ser humano. El hombre actual ha confundido sus funciones en la sociedad y eso ha permeado en la vida de la iglesia. Eso es algo que lamentablemente sucede en pleno siglo XXI. Alguien dijo una vez, y creo que es muy real, el hombre moderno adora su trabajo, trabaja en su juego y juega con su adoración. El hombre moderno, ¿verdad?, adora su trabajo, trabaja, ¿verdad?, en su juego, en lo que lo divierte, ahí invierte para trabajar, y juega con su adoración. El trabajo es su todo y por eso lo adora, da todo por ello. El juego es un asunto serio y por lo tanto trabaja en jugar. Pero la adoración se convierte en un juego, así que cuando tiene antojo lo toma y cuando no, lo deja. No importa si hoy lo hace o si mañana no lo hace. Esa anécdota que les acabo de contar del farmacéutico y el pastor, esas cosas surgen, ¿verdad?, en la creatividad de la gente. Es precisamente por ver esta debilidad en muchos cristianos para con sus iglesias. Es precisamente por ver la ligereza con la cual nos tomamos la responsabilidad en nuestros cultos de adoración cada domingo. El hombre moderno adora su trabajo, trabaja en su juego y juega en su adoración. Yo creo que el texto de Hebreos es uno de esos textos que nos exhortan a nosotros a cumplir este deber. Y es interesante el contexto donde él está. Mire el versículo 26, si está ahí en Hebreos, para que ustedes vean la preocupación que está detrás de este autor de la carta para con sus lectores, viendo el hecho de que esa ausencia hacia dónde los podría llevar. Y mire lo que dice el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mire lo que dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta el Espíritu de gracia, al Espíritu de gracia? Mis hermanos, este contexto en el cual está esta exhortación del versículo 24 y 25 nos recuerda a nosotros lo trascendental que es este asunto y este tema. Porque el autor está hablando aquí, ¿verdad? Porque alguien pudiera decir, porque si pecáramos voluntariamente, o sea, que ¿acaso un cristiano puede pecar voluntariamente? No. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la apostasía. Por eso él pregunta, en el mismo versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios? Yo creo hoy en Cristo y me aparto, y lo que estaba pasando con ellos era que eran judíos que estaban abrazando el judaísmo, habían abrazado el cristianismo, ¿no? Y empezaron a alejarse y empezaron a abrazar nuevamente el judaísmo, y el autor dice, bueno, si se devolvieron a lo que ellos creían antes y ya Cristo
había aquí pagado el precio por ellos, ¿qué más sacrificio queda por hacer? O sea, ya no hay más nada que queda por hacer. Porque estas personas están diciendo, eso no vale de nada, eso no sirve. El cristianismo, lo que Cristo hizo, no, yo voy a seguir esta religión. Bueno, para las personas así, el autor de la carta dice, ya no queda ningún otro sacrificio que hacer, porque el sacrificio que hizo Cristo lo hizo una vez y para siempre, y con un propósito específico, salvar a los suyos. Pero para aquellos no tiene sentido. Ellos menosprecian y pisotean el nombre de Dios. El autor de la carta a los hebreos está muy consciente del peligro que representa el ausentarse de las reuniones de la iglesia domingo tras domingo y lo que pudiera estar detrás. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos a la luz de estos dos versículos en la mañana de hoy. Y básicamente lo que vamos a ver es ver la exhortación, qué debemos cumplir y después ver cómo debemos cumplir, la que el mismo autor nos los dice. ¿Qué debemos cumplir? Y el autor nos habla aquí, nos exhorta a algo. Él dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra, la palabra clave aquí comenzando el versículo 24 es la palabra considerémonos. Esta palabra puede ser traducida de muchas maneras, como pensar detenidamente, pensar meticulosamente en algo, poner tu mente y tus ojos en algo específicamente. Miren el versículo 1 del capítulo 3, ahí mismo en la carta de Hebreos, cómo el autor la usa. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, aquí la palabra, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El autor en Hebreos 3:1 está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo, pongan atención, pongan su mente, concéntrense en Cristo. Todo su raciocinio, enfóquense en Él, prestenle atención, no le pierdan la vista, no se distraigan con algo. Concéntrense en ¿qué? En Cristo. Ahora, en el versículo que nosotros estamos estudiando, entonces, está diciéndonos exactamente lo mismo. Pongan un cuidado especial del estado espiritual de sus hermanos. Consideren sus circunstancias, consideren sus pruebas, consideren sus necesidades. Considérense unos a otros, pónganse atención unos a otros, para que se puedan estimular al amor y a las buenas obras. ¿Hay oportunidades para servir? Sí. Bueno, búsquenla, aprovéchenla. Cada cristiano tiene conflictos, cada cristiano tiene desalientos, cada cristiano vive una vida que necesita ser fortalecido, necesita ser alentado, necesita inflamar, así como cuando, ¿verdad?, tenemos alcohol o gasolina y queroseno, no hagan eso los niños en casa, ¿verdad? Y le echamos fuego y la llama brota y se ve grande. Muchas veces nosotros necesitamos ser incentivados por otros hermanos. Todo eso a través del ejemplo de las exhortaciones y de hechos desinteresados por el favor de otros hermanos. El creyente, entonces, debe estar preocupado por ello, pero no solamente debe estar preocupado por sí mismo e interesado por su propio bienestar, que es algo que está allí. Cada uno de nosotros debe velar por nuestras almas o por su alma, pero también el autor nos exhorta y nos anima a que debemos preocuparnos por otros. Dios espera que nos preocupemos por otros. No es la idea del Nuevo Testamento que Dios nos salva y ahora vivimos como islas aisladas, ¿verdad? Así como las islas que hay en nuestro planeta. No. La idea del Nuevo Testamento y lo que Cristo espera de los suyos es que ellos vivan unos a otros, conectados por su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál debe ser la manera en la cual se debe llevar a cabo entonces esta exhortación? ¿Cómo debemos cumplirla? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿De qué forma vamos nosotros a cumplir esta exhortación? Está bien, yo debo hacerlo, yo debo considerar, yo debo estar pendiente de mis hermanos, yo debo prestarles atención, pero ¿cómo lo hago? Bueno, el autor nos da al menos dos directrices, una negativa y una positiva. La negativa nos dice que no nos dejemos de congregar.
Y la positiva nos dice que debemos exhortarnos, ¿verdad?, unos a otros. Veamos estas dos ideas por separado brevemente. No dejando de congregarnos. Lo que el autor nos está diciendo en pocas palabras es: mis hermanos, no debemos ausentarnos de las reuniones de la iglesia, como algunos tienen por costumbre. Este pasaje destruye la noción, ¿verdad?, de esa falta de compromiso de aquellas personas que dicen: yo no quiero comprometerme con ninguna iglesia en particular, porque yo soy cristiano y pertenezco a la Iglesia Universal de Cristo. Y si Cristo me aceptó, entonces yo no necesito comprometerme con ninguna iglesia local. Bueno, la forma en la cual esas personas viven sus vidas es como que no están comprometidos con ninguna, ni siquiera pareciera estar comprometidos con la Iglesia de Cristo, porque entonces no van a ningún lado, no se comprometen en ningún lado, pero tampoco viven una vida que demuestre eso que ellos dicen que estar viviendo. Decía Angel James, alguien que citaremos durante el transcurso de este sermón: una asistencia general, regular, puntual a todos los medios de gracia es esencial para el favor de una iglesia cristiana. Una asistencia general, regular y puntual a todos los medios de gracia es esencial para el favor de una buena iglesia cristiana. ¿Qué diferencia hay entre un hermano que llega a tiempo a los cultos, que viene con alegría, con la seriedad de lo que va a ocurrir aquí, y uno lo contrasta con aquellos que llegan arrastrados, con malas caras, como si estuvieran obligados a estar aquí, como si no estuviesen esperando que nada aquí ocurriera? Qué gran diferencia entre un creyente y otro creyente. Creo que el individualismo egoísta que nosotros vivimos en la actualidad se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida, en el descuido de nuestra relación con Dios, en el descuido de nuestra asistencia a los cultos a la iglesia. Decía alguien que tal preocupación por los demás creyentes habla de una despreocupación por Cristo mismo y advierte del peligro de la apostasía. Y no solamente el autor de Hebreos lo relaciona, hay otros pasajes que podemos ver esa relación que guarda, el mantenerse pegados de Cristo, pegados de su pueblo, pegados de lo que Él ama, con el hecho de yo despegarme de allá y finalmente apostatar. La Escritura, el Nuevo Testamento, nos da a nosotros esa advertencia, ese peligro. Nos dice: tengan cuidado, revisen su corazón, revisen su alma, qué está ocurriendo. Por eso, de allí la importancia de este tema. Por eso es que el versículo 25, no dejando de congregarnos, sirve como una transición para lo que él viene a decir. Si ve que en el versículo 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, dando la razón de lo que viene diciendo el autor arriba, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y es que la perseverancia a una iglesia, a una congregación, está necesariamente ligado con una buena salud espiritual. Eso es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, versículo 44. En aquellos días los hermanos estaban dispuestos a pasar por cualquier tipo de peligro con tal de reunirse y congregarse como iglesia. Miren, uno quiere evaluar su relación de amor para con Dios. Uno puede hacerlo fácilmente colocando un termómetro para ver cómo está nuestra relación con nuestros hermanos, cómo nosotros nos estamos relacionando con ellos, qué intereses tengo yo por los intereses de la iglesia. Estoy promoviendo el amor, estoy promoviendo la paz, estoy promoviendo las buenas relaciones, estoy promoviendo la verdad, estoy brindando consuelo, estoy brindando apoyo, estoy animando a otros. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué se estará expresando en esa declaración? No dejen de congregarse como algunos tienen la costumbre. Esa es una verdad que nosotros vemos contenida en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Ahora, aquí hay dos principios que nosotros podemos extraer brevemente para nuestro beneficio en esta exhortación de no dejar de congregarnos. Y el primero de ellos es que, miren, si Dios le pone
importancia, interés, seriedad al asunto de la asistencia a los cultos en base a nuestra relación con los hermanos de la iglesia, cuánto mayor o cuánta importancia más tendrá el hecho de que cuando venimos también a la iglesia nos venimos a encontrarnos con Él, con Dios. Por eso es que es una señal de decadencia espiritual importante descuidar los cultos de adoración sin una causa justificada. Ahora, si eso es así, ¿cuánto más no será una digna evaluación de mi alma, de mi vida, el hecho de yo descuidar la asistencia a los cultos en mi relación con Dios? Es una falta sumamente grave faltar a la iglesia sin una razón justificada, sabiendo que Dios ha prometido estar aquí. Mateo 18:20, un texto muy utilizado y también utilizado mal, ¿verdad? Porque esa promesa cuando dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos, eso es una promesa a la iglesia. Eso no es para que tú con tu vecino, que es cristiano también, se juntan en su casa, ¿verdad? Y se juntan y vamos a cantar y vamos a adorar y Dios ha prometido estar aquí. No. Él ha prometido estar en medio de su iglesia, donde estén 2 o 3. ¿Qué tiene de especial venir a la iglesia entonces? Bueno, que en este lugar, no estas 4 paredes donde nos reunimos, sino nosotros como iglesia donde nos reunimos, Dios ha prometido su presencia especial. Esto es especial no por las personas que vienen cada domingo a nuestra congregación. No, todos somos pecadores, todos tenemos necesidades, todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas. Tampoco lo hace especial las actividades mismas que tenemos. Cantamos, leemos, escuchamos, pasamos un tiempo ameno durante el receso, después del culto. ¿Qué tiene de especial? ¿Saben lo que tiene de especial estas reuniones? Lo extraordinario de estas reuniones es el hecho de que Dios ha prometido estar en medio de su pueblo cuando su pueblo se congrega. Eso es lo que tiene de especial. La presencia de Cristo en medio de estas reuniones. Hay una promesa. Cristo es fiel a sus promesas. Cristo no es como nosotros. Él ha dicho, donde ustedes estén, aunque sean 2 o 3, yo voy a estar allí. Es especial entonces que cantemos, porque ¿saben quién está cantando con nosotros y quién nos está escuchando? Cristo. Cuando nosotros leemos su palabra, Él está hablándonos a nosotros. Cuando nosotros estamos orando en medio del culto de adoración, estamos nosotros hablándole a Él, mostrando nuestra dependencia a Él. Cuando se está escuchando la palabra de Dios predicada, estamos escuchando la voz de Dios, hablando a nuestras vidas. Y Cristo dice, yo estoy allí en medio de ustedes. Él está aquí deleitándose con las alabanzas de aquel que canta, pero Él seguramente no está tan complacido con aquel que no abre su boca ni siquiera para cantar. Él está deleitándose cuando tú estás prestando atención e inclinas tu cabeza para leer su palabra cuando la leemos domingo tras domingo de manera consecutiva. Pero yo creo que nuestro Cristo no sentirá lo mismo cuando tú ignoras eso y en vez de leer las Escrituras estás haciendo otra cosa en medio del culto de adoración. ¿Saben? La figura principal de nuestros cultos no son nuestras actividades, no somos nosotros como personas. La principal figura de nuestros cultos es la persona de Cristo. De ahí la importancia de muchas cosas. Esto tiene repercusiones, incluso cómo nosotros administramos nuestro tiempo estando aquí sentados. A veces hay hermanos que me han dicho, pastor, quite los 30 minutos de receso, eso es mucho tiempo. Yo digo, no hermano, tenemos un solo baño y tenemos 30 minutos para que todos vayamos y si lo vamos a usar, vayamos al baño, tomemos agua, tomemos café, porque queremos que la mayoría de nosotros esté quieto y reposado durante la hora y media o las 2 horas que estemos en el culto de adoración. Todo eso tiene un propósito. No es divertirnos y celebrar, no, eso sí lo hacemos porque somos seres humanos y nos gozamos, pero hay una razón previa, grande, que está detrás. Y es que queremos estar aquí con nuestra mente, con nuestro entendimiento, donde Cristo está derramando su presencia especial. Y saben, es interesante cómo
cómo Cristo llamó en Lucas 19:45 su casa, casa de oración. Casa de oración. En Juan 2, ¿se acuerdan el pasaje, el relato cuando Cristo entró al templo y encontró a los mercaderes allí y acabó con ellos y se enojó? El celo por la casa de Dios a Cristo lo consumió, de que no se estuviera haciendo allí lo que estaba supuesto hacerse. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros debemos congregarnos domingo tras domingo según las directrices del dueño de la casa. Yo creo que a ustedes muy bien lo han invitado a casas, ¿verdad? Amistades, familiares. Y usted no es el que marca la pauta de que primero se sirve la comida, después se habla, después se come. No, 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 no. El dueño de la casa es el que administra, es ese maestro de ceremonias, ¿verdad? Que dice qué es lo que se va a hacer. Y lo mismo sucede con Dios, lo mismo sucede con nosotros en la iglesia. Es un privilegio venir a su iglesia. Es un privilegio para el pueblo de Dios tener acceso libre a nuestro Padre Celestial, adorarle, cantarle. Entender que Él ha prometido estar en medio de nosotros. Porque, ¿sabes? Si Cristo no está aquí, ¿en dónde más está su presencia especial? Él ha derramado su presencia especial cuando su iglesia se reúne. Dice un autor lo siguiente: hay personas que piensan que le están concediendo un favor, el autor dice un gran favor, a la iglesia de Dios cuando la honran con su presencia. Y la implicación parece ser que le conceden un gran favor al Todopoderoso. Cuán censurable es su autoestima. Cuán lejos está su pensamiento de la humildad. Y él dice lo siguiente: también hay personas que tienen tal estima por los números que se dignan en concederse y considerarse a través de los ejercicios de la adoración. Solamente lo hacen cuando se congregan con grandes multitudes. Es fácil descubrir la medida de tales cálculos. Ellos tienen mayor estima cuando hay mucha gente. Pero ¿qué de la presencia del Señor? Si hacemos de los números el criterio de la presencia del Señor, entonces perdemos por completo el significado del texto que acabamos de leer en Mateo 18. Si solo dos vinieran a una reunión para la adoración a Dios, sería ofrecerle entonces un insulto grave a la presencia de Dios, suspender el culto por la pequeñez de la asistencia del servicio ese día domingo. Porque Él ha dicho que donde hay dos reunidos en mi nombre, ahí está Cristo. Y es decir, allí siempre hay tres. Y donde hay tres, ahí siempre habrá cuatro, porque Cristo está allí, en medio de ellos. Cristo nunca deja de cumplir su promesa. Cristo nunca deja de cumplir a su cita. Él siempre está aquí, cuando su iglesia se reúne. Y si nosotros no tenemos tal motivación para encontrarnos fielmente a los cultos de la iglesia, entonces, mis hermanos, algo extraño está ocurriendo en nuestra alma. Decimos que amamos a Cristo, entonces eso se demuestra amando a su pueblo. Tenemos razones para ausentarnos, sí, hay razones de salud, como lo veíamos el domingo pasado, hay razones de trabajo por la naturaleza. Decíamos que, imagínense que los policías o los médicos, ¿verdad? Si los policías dejan de trabajar el domingo, ¿verdad? Porque los ladrones hacen fiesta, ¿verdad? Los médicos dejan de trabajar y entonces, ¿qué hacemos con los enfermos y los heridos de ese día domingo? ¿Quién los va a atender? Necesitan atención. Pero hay causas por la naturaleza de la profesión de una persona, por un estado de salud de una persona. ¿Pero acaso esas son siempre las excusas del resto de las personas? ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Es realmente Dios? Y si lo es, ¿no debería reflejarse eso en tu relación con la iglesia, en tu relación con tus hermanos? En el hecho de estar donde Cristo ha prometido estar. ¿Sabes? Puede ser que tú vengas a las reuniones
a la escuela dominical, puede ser que vengas al culto de adoración y tú vengas físicamente, pero tu mente y tu corazón se quedaron en casa. Porque no se trata de físicamente nosotros estar aquí, es que nuestro cuerpo y nuestra alma estén aquí. ¿Sabes? Cuando personas se ausentan de los cultos de adoración sin una razón válida, normalmente no están entregados a la devoción a Dios. Eso es un engaño y una mentira. Yo leí la Biblia en mi casa y yo hice esto y yo hice lo otro, sin razones, ¿no? Porque cuando uno está, ¿verdad? Cuando uno se ausenta del culto, y yo creo que aquí muchos lo han experimentado, el corazón de uno está, oye, qué lástima que no pude estar hoy en la iglesia, oye, voy a tratar de leer mi Biblia, voy a tener de comunión. Pero las personas que no tienen una causa justificada, no están pensando en las cosas de Dios en su día, estuvieran aquí, como no tienen razones. Y dice un autor lo siguiente: si estas personas, hablando de este grupo de personas que no tienen razones para ausentarse y se ausentan, si estas personas estuvieran en sus aposentos estudiando la palabra de Dios, involucrados en un examen personal y en la oración, mortificando sus pecados, sus corrupciones y vigorizando sus gracias, haríamos menos de esto. Pero ¿es realmente esa su ocupación? Temo que este amor a la comodidad actual está comiendo las iglesias y está gradualmente convirtiendo el día del Señor, el día de reposo, en un día lujoso, en vez de ser un lugar para la devoción cristiana. Parece como que si muchos de los que profesan ser cristianos en nuestros días estuvieran tratando de satisfacer su conciencia con la menor cantidad de asistencia a las ordenanzas de la adoración pública, con la menor cantidad de la negación personal y con una menor manifestación pública de su religión. Angel James dice eso en uno de sus libros. Saben, nuestra seriedad a las cosas del Señor se va a demostrar por nuestra involucración en las cosas de la iglesia. Las personas, nuestros familiares, nuestros amigos, deben saber dónde estamos los domingos. Los domingos estamos en la iglesia, adorando a nuestro Señor. A veces hay personas que dicen, pero es que yo he tratado de reunirme, no, yo estoy aquí el domingo en la iglesia. Siempre estoy aquí el domingo en la iglesia. Y cuando tenga una razón de salud sabrán que no podré asistir porque, ¿verdad? Uno está aquí o estamos en otro compromiso en otra iglesia. Pero los cristianos, los domingos, normalmente los vamos a encontrar en la iglesia. A Cristo le preguntaron, ¿verdad? ¿Por qué me buscáis? Y Él les dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Allí en Lucas 2:49. Miren, si la diligencia, el esfuerzo, la autonegación son unas marcas distintivas dentro de nuestro diario vivir, y debería serlo porque somos cristianos, entonces nosotros vamos a manifestar eso en nuestras reuniones públicas de adoración, de oración. Nos vamos a sobreponer al cansancio, la indisposición de nuestras mentes, porque vamos a hacer un esfuerzo. O nos puede pasar como le pasó a Tomás, ¿verdad? Vamos a Juan, capítulo 20, para que vean este ejemplo práctico aquí. Miren Juan, capítulo 20, versículo 19. Tomás, no estando en el lugar donde él debía estar, pierde la bendición de la presencia de Cristo y resucitado, y después no quería creer lo que le habían contado, ¿verdad? Miren Juan capítulo 20, versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y mira el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo,
si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pasaron 8 días, ¿verdad? En el cual Tomás estuvo viviendo en incredulidad. No les creyó a sus compañeros, a los discípulos, a sus hermanos. Pero ¿saben por qué le pasó eso a él? Porque él no estuvo en el lugar donde él estaba supuesto estar. Los discípulos tuvieron que contarle lo que vivieron. Le contaron el sermón. Mira lo que aprendimos, mira lo que vimos hoy. Y Tomás dijo, no, eso no es así. Hasta que yo no lo vea y lo toque y lo palpe, yo no lo voy a creer. ¿Saben, mis hermanos? Hay cosas que suceden aquí que no quedan grabadas, que por más que no las cuenten, no es lo mismo. Porque la presencia de Cristo está prometida en este momento, cuando su iglesia se reúne, adora, le canta. Mire, Satanás sabe por dónde nosotros cogíamos, ¿verdad? Porque no porque él sea omnisciente y no, porque nos ve. Y no es casualidad que muchas veces nosotros nos perdemos la bendición de estar en el lugar donde debemos estar cuando necesitábamos escuchar exactamente eso que se estaba predicando y se estaba diciendo en ese momento. Eso no es casualidad. Al culto de adoración que faltamos, el sermón y la exhortación que dejamos de escuchar, el culto de oración que faltamos para reavivar nuestros corazones y seguir animados durante la semana. Sabes, a veces no estamos tan conscientes de cuán dependientes somos nosotros de nuestra relación con la iglesia y nuestra salud espiritual. Una asistencia irregular, una asistencia no habitual a las reuniones de la iglesia va a hacer que irremediablemente nuestra salud espiritual empiece a quebrarse. Dios no se equivoca. Él es el que ha dicho, no dejen de congregarse. ¿Sabes, mis hermanos? Tomemos la amonestación y recibámoslas bien, como el mismo autor en Hebreos lo dice al final, ¿verdad? Que es uno de los textos que yo normalmente leo al final. Pero tú entras en ese grupo que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Eres tú uno de ellos? Es algo que tú debes reflexionar en tu vida. El segundo principio que nosotros vemos aquí es que no podemos asistir a los cultos de la iglesia con cualquier actitud y esperar que de todas formas la gracia de Dios y la bendición del Señor se muestre como un resultado palpable en nuestra vida. No podemos tener cualquier actitud cuando venimos a la iglesia. Lo que el pasaje nos continúa diciendo es una muestra de la presencia de Dios de manera especial, que no lo garantiza nuestra presencia física. Ese aspecto positivo de la presencia, ¿verdad?, nuestra en los cultos de adoración, que nosotros la vemos en el versículo 24, ese cumplimiento de la exhortación unos a otros, debe darse de cierta forma y de cierta manera en el contexto de la iglesia local. Pero no todos los que vienen a la iglesia lo hacen de una forma que agradan a Dios. Nosotros no vemos corazones, Dios sí nos ve. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra actitud. Algunos vienen a la iglesia por complacer a alguien. Otros porque como no están tan ocupados, entonces tienen tiempo y vienen. Otros vienen a la iglesia pero su mente está en una estación espacial por allá en Marte, ¿verdad? Y en la Luna. Es posible cantar y pronunciar palabras y no estar adorando a Dios. Es posible oír la lectura de la palabra de Dios sin estar escuchando lo que la Biblia nos está diciendo. Eso es posible. Eso es posible bajar la cabeza y cerrar los ojos y no estar orando, sino estar pensando en que
voy a comer, que voy a almorzar, que tengo que ser pendiente. Eso es posible. Es posible tener los ojos aquí, prestando atención a esto, con su cabeza levantada viendo, pero su mente está en otro lado. Eso es posible. Pero no es esa la actitud que nosotros debemos tener. Miren Salmo capítulo 84, cómo los salmistas, ellos expresaban ese deleite de estar en la casa de Dios. Mira el versículo 10 del Salmo 84, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Mira el Salmo 122, unas páginas adelante. Yo me alegré con los que me decían, versículo 1, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tener a la hora de acercarnos cada domingo a la iglesia de Dios? Una actitud alegre, dispuesta, gozosa. ¿Sabes? Por eso es que ustedes a veces se preguntarán, ¿por qué el mismo sermón? Yo estaba ahí escuchando eso y tu fulanita estaba al lado mío y yo entendí esto y ¿por qué la otra no? O el otro, ¿verdad? El hermano que no entendió que, ¿verdad? Que escuchamos lo mismo ese día, por ejemplo. ¿Saben qué hace la diferencia? La actitud del corazón con la cual nosotros estamos sentados aquí. Porque Dios ha prometido derramar su palabra. Derramar su palabra. Y hay muchos factores que puedan influir. Pero Él ha prometido derramar su palabra. Dios está tirando flechas a nuestros corazones, cada quien a su necesidad. Todos aquí no tenemos la misma necesidad. Todos aquí tenemos necesidades distintas, a niveles distintos de intensidad también. Pero Satanás va a hacer todo lo posible por arrebatar esa palabra sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón para que salgamos por aquella puerta y no hagamos nada y se nos olvide lo que nosotros hemos aprendido. Saben, cuando venimos con un corazón preparado para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo en participar del culto, en cantarle a Él, en concentrarnos en seguir orando con la persona que está llevando el culto de adoración. Que no nos pase como aquel hombre, ¿verdad?, que regresó de la iglesia a su casa y en casa le preguntaron, ¿y qué predicó el pastor hoy? Dice, bueno, creo que habló del pecado. ¿Y qué dijo del pecado el pastor hoy? Bueno, creo que estaba en contra del pecado. Muchos llegan así a casa después de ir a la iglesia. Parece que no hubieran ido. Dios está enviando su palabra para consolarte. Dios está enviando su palabra para exhortarte. Dios está enviando su palabra para amonestarte, para hacerte ver lo que estás haciendo mal, para animarte en seguir haciendo lo que estás haciendo bien. Distintas necesidades. Pero muchas veces su palabra llega a un terreno vacío porque nosotros hemos dejado nuestro corazón y nuestra mente en casa. Puedes tú decir, sentado hoy aquí, no tienes que, ¿verdad? En tu mente usted piense que estás aquí realmente. O viniste porque otros te dijeron que vinieras, o viniste por cumplir, o viniste para que los hermanos no te fastidien durante la semana, que por qué no viniste y no te estén preguntando nada. ¿Por qué vienes? ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Realmente tu mente y tu corazón están en lo que estamos nosotros haciendo hoy? A muchas personas, ¿verdad? En la predicación les da por, es algo que uno nota, ¿no?, como predicadora, les da por, tienen problemas con las uñas en el culto, ¿verdad? Y están, en vez de estar prestando atención, están mirándose sus uñas y arreglándoselas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Te atreverías delante de la presencia de Dios mismo tener esa misma excusa, esa misma razón? Saben, mis hermanos, no solo es faltar a la iglesia, también que es dañino, sino también es dañino estar físicamente sin necesidad de estarlo intelectualmente. ¿Sabes? Venimos a la iglesia para hacer de bendición a otros. Venimos primariamente a adorar a Dios, pero venimos también a hacer de bendición a otros.
Y por eso el deber, la otra forma de hacerlo, exhortándonos unos a los otros. Negativamente el autor nos persuade a no ausentarnos de la iglesia porque debemos positivamente exhortar a nuestros hermanos que no sabemos cómo habrán pasado su semana, que no sabemos cuáles serán sus luchas, que no sabemos por qué inconvenientes estarán pasando y necesitan, ¿sabes qué? Adelante, mi hermano, yo te entiendo, sigue en el camino de la fe. Mi hermano, voy a orar por ti, ¿quieres algo que te ayude? ¿Necesitas algo? Nuestros hermanos van a necesitar escuchar eso. El autor asume que nuestra asistencia a la iglesia no va a ser únicamente consumista. Yo vengo a recibir algo, yo vengo a recibir, vamos a ver qué vamos a cantar hoy, vamos a ver qué tengo yo que aprender hoy. Y te sientas allí, te quedas allí y todo para recibir y recibir. No. Hay una dinámica que pasa cada domingo. Dios habla a nosotros recibimos y nosotros también transmitimos, exhortamos los unos a los otros. Todos debemos venir a adorar a Dios con un espíritu fervoroso, alegre, pero también nosotros debemos venir a exhortar, a animar, a comunicarnos con nuestros hermanos. Es interesante cómo el Espíritu Santo le plujo, ¿verdad?, unir en este texto de Hebreos esas dos cosas que están allí. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, pero también a exhortar a nuestros hermanos, a animarles a ellos. Dios solamente debe ser adorado en nuestras reuniones. Nuestras reuniones no son humanistas, antropomorfas, centradas en el hombre, no. Nuestra adoración cada domingo es centrada en Dios. Pero hay también un propósito que cumplir, y es animarnos unos a otros, a tener comunión unos con otros. Dice Arthur Pym lo siguiente, él dice, exhórtense los unos a los otros, exhortarse los unos a los otros es un deber al que todo cristiano está llamado a hacer. Pero ¿cuán raramente es cumplido en estos días malos? No obstante, desde el punto de vista humano, tal fallo es raramente notado. La vasta mayoría de los que profesan ser cristianos desean ser acariciados y lisonjeados, antes que exhortados y advertidos. Eso, ¿verdad? Nos gusta leer Arthur Pym por lo que, ¿verdad?, los atributos de Dios, por lo que enseñamos esta mañana, y a veces conocemos a Arthur Pym solamente por eso, pero Arthur Pym tenía buenos libros en cuanto a lo que era la relación de iglesia. Y él sigue diciendo, la mayoría son tan hipersensibles que la menor crítica les ofende. Eso lo dice Arthur Pym, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo mía también estas palabras. Aquel que busca ser fiel y actuar con verdadero amor hacia aquellos que él se supone son sus hermanos y hermanas en Cristo, tiene una tarea por delante en cuanto al hombre se refiere. Y él dice una tarea ingrata. ¿Saben por qué es ingrata? Porque nosotros ayudamos a otros, amamos, damos amor, ¿y con qué nos responden? Nos desprecian, nos ignoran, pero eso es una labor que estamos llamados a hacer, porque nuestro Dios nos las ha encomendado. No todo el tiempo vamos a recibir el aplauso de otros. Mire este mandato ejemplificado en el Nuevo Testamento rapidito, un par de textos vemos. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. 1 Tesalonicenses dice, y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Constantemente Pablo estuvo preocupado por hacerles ver a estos hermanos cómo ellos deben vivir la vida cristiana. Ahí mismo en Colosenses, un texto también conocido, una página atrás está en Tesalonicenses, dice el versículo 16 del capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire Hebreos capítulo 3, que estamos en Hebreos. Volvamos a Hebreos, unas páginas adelante ahora. Capítulo 3, mire el versículo 13, 12. Dice, mirad hermanos que no haya, ¿verdad?,
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo recibimos nosotros la exhortación de nuestros hermanos? ¿Tenemos una actitud correcta cuando nos dicen, cuando nos animan? A veces somos hipersensibles, ¿verdad? Yo a veces bromeo con alguien. Hay personas que son como ¿sabes? Las hojitas de papel higiénico, que vienen unidas, no, uno las deja así la deshoja. Y personas son a veces así, lo soplas y se cae. Pero no podemos parar de cumplir nuestro deber porque existan personas así, porque el problema no está en quien va y cumple su deber, el problema está en cada individuo. Hay personas que desean ser acariciados y lisonjeados, como decía Arthur Pym, y de esos vamos a encontrar en la iglesia. Y van a llegar personas así, y se van a ir personas así. Eso es algo natural que va a ocurrir. Pero no por eso nosotros vamos a decir, no, es que yo creo que Cristo se equivocó, como que no hay una capita allí, como que cómo tratar a las personas que son súper sensibles. No, de la misma manera como nosotros también amonestamos y exhortamos a los hermanos que no tienen ese tipo de problemas. ¿Qué aprendemos de esto? Dos cositas breves. En primer lugar, mis hermanos, procuremos cumplir el propósito de la comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones. ¿Sabe qué quiere decir eso en pocas palabras? Yo sé que hay buenas amistades, ¿verdad? Y a veces uno quisiera pasársela hablando 30 minutos con una persona, pero a veces no se puede. A veces uno quiere saludar a los demás, a veces usted mismo quiere saludar a otros. Rotemos y hablemos. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Usted dedica un minuto a cada persona, un minuto nada más a cada persona, y usted mínimo se va de aquí en 40 minutos después que terminamos. Un minuto, Pero a veces se acaba esto, ¿verdad? Y nos vamos. Ay, quería hablar con la hermanita, preguntarle cómo estaba, pero no se puede. No, a veces no es lo mismo la interacción por teléfono y por correo y por mensajito. A veces es buena esta interacción, por algo nos reunimos. Si no, imagínense, no, cada quien en su casa y nos conectamos. Pero hay algo especial. Y debemos cumplir esa exhortación interactuando los unos con los otros. ¿Sabe? En segundo y último lugar, busca la razón de tu enfriamiento espiritual, si lo hay, en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia a nuestras reuniones. Tú dices, yo no ando tan bien anímicamente, pastor, yo estoy así como que, bueno, esto que aprendemos hoy, lo voy a repetir, ¿verdad? Busca ese desánimo, ese enfriamiento espiritual, búscalo en revisar tus inasistencias y tus ausencias a nuestras reuniones. Un miembro que asistía regularmente a una iglesia, de repente dejó de ir. Después de varias semanas, el pastor tratando de contactarlo, logró visitarlo. El pastor cuando llegó era una noche fría, estaba la chimenea prendida, estaban ahí tomando calor, el pastor fue invitado, pase adelante y siéntese alrededor para que tome un poco de calor. El miembro que estaba allí, estaba nada más esperando que el pastor comenzara a hablar, ¿verdad? Porque sabía que había venido. Pero este ministro no le dijo nada, esperó un tiempo allí, unos minutos, calentándose. En eso él agarró una tenaza, se acercó a la fogata, a la chimenea, sacó un carbón así hirviendo en llamas, lo colocó afuera y ambos empezaron a ver cómo ese carbón poco a poco comenzaba a enfriarse, desapareció la llama, se puso frío. Pasado un rato el pastor se levantó, este hermano se dio cuenta que se iba y le dice el pastor, muchas gracias por su visita y gracias por su exhortación tan ardiente. Pero el próximo domingo yo voy a estar en la iglesia. Eso es una realidad. Miren esta cita, y con esto termino.
de MacArthur. La fuente de la mayoría de los problemas que la gente tiene en sus vidas cristianas se relaciona con dos cosas, dice él. O no están adorando los 6 días de la semana con sus vidas, o no están adorando un día a la semana en la asamblea de todos los santos. Y dice MacArthur, nosotros como cristianos necesitamos las dos cosas. Adorar a Dios los 6 días de la semana y adorarle de manera especial el día que Él lo ha estipulado. ¿Tienes problemas en tu vida? En una de estas dos cosas está el inconveniente. Allí hay que ir y corregir. Una de estas dos cosas deben estar ocurriendo. O faltas con regularidad a la iglesia de Cristo a adorarle, o no le estás adorando a Él durante la semana. ¿Y sabes qué significa eso? Que no estás teniendo comunión con Él durante la semana. ¿Sabes qué significa eso? Que durante la semana no estás leyendo tu Biblia. No estás orando, no estás pasando tiempo con Él. Y si eso está ocurriendo allí, poco a poco, entonces revisa tu adoración pública a Dios. Porque la fuente de la mayoría de los problemas de la gente está allí. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, agradecemos porque tú nos permites abordar temas como este, que tocan directamente la fibra de nuestros corazones, de nuestras preocupaciones. A veces nos desesperamos, nos ahogamos buscando el inconveniente en muchas otras cosas, pero la solución está allí a la vuelta de la esquina. Adentrarnos a tu palabra, a considerar, a meditar en lo que tú nos llamas a hacerlo y a cumplir fielmente el deber por el cual nosotros hemos sido llamados, hemos sido hechos hijos tuyos. Sé tú con esta congregación, sé tú con cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus flaquezas, tú conoces sus pecados, tú conoces con las cosas con las cuales ellos luchan cada día. Oh Padre, anímales, redargúyeles, permíteles a cada uno tomar las decisiones que hayan que tomar. A los que van adelante en la vida cristiana, sígueles confortando, sígueles animando. Que no se olviden que van solos también corriendo la carrera, que ayuden a otros, que podemos ir atrás, cojeando y no al mismo nivel. Ayúdanos a ir todos juntos. Ayúdanos a seguir abrazando esta verdad preciosa que nosotros creemos que es tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Ayúdanos a ser creyentes ejemplares, no solamente en esta congregación que se note, sino también en el lugar en el cual nos desenvolvemos. Gracias, Padre, por los que estamos hoy aquí y por los que se han ausentado de nuestras reuniones de manera justificada. Te damos gracias por ellos. Pero te queremos suplicar por aquellos que deberían estar aquí y no están en medio nuestro. Te pedimos que nos uses a nosotros como iglesia a poder cumplir el deber que nosotros debemos hacer. Sé tú con tu pueblo, sé tú con nosotros. Te lo suplicamos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén.
Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga actos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 22, que normalmente no lo leo, dice: os ruego, hermanos, que os soportéis, ¿verdad?, estas breves palabras de exhortación. Amén. Vamos a orar para estar despedidos. Padre bueno, Señor, alabamos y glorificamos tu gran nombre, agradecidos, mi Dios, porque en este tu día hemos podido reunirnos como iglesia para poder adorarte, para poder recordar tu grandeza, tu bondad, pero también, Señor, tú nos has convocado para animarnos, consolarnos, exhortarnos unos a otros en esta batalla, en esta carrera cristiana. Sé tú con cada uno de mis hermanos, permíteles asumir, Señor, y poder entender tu palabra y ponerla en práctica, y que el enemigo de nuestras almas no gane ventaja en nuestros corazones. Sé tú con tu pueblo, ayúdanos en estos próximos días a cumplir nuestros deberes en la semana, a poder seguir adorando y glorificando tu gran nombre y poder reunirnos aquí nuevamente el día miércoles y el día domingo, mi Dios. Sé tú con nosotros, te lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.